Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 15, donde abordaremos dos temas súper importantes. El primero, que es el manejo de los lodos, que es la parte ya final del sistema de tratamiento, y el segundo tema, que son los objetivos de calidad que deseamos llegar con las plantas de tratamiento y recirculación. Arranquemos entonces con el manejo de los lodos. Finalmente, después de que hemos tratado nuestra agua por un cribado, por una coagulación o mezcla rápida, por una floculación, por una sedimentación, por una filtración, por una etapa también de desinfección, nosotros en cada una de las unidades, cuando le hacemos mantenimiento, evacuamos lodos que están en la parte inferior de cada unidad, ¿cierto? En el suelo, en el fondo. Eso requiere, digámoslo así, que un sistema adicional para enviar esos lodos sedimentados hacia un tratamiento o un sistema donde los acopie y evitemos vertirlos a las fuentes de agua, que es la principal preocupación por el tema ambiental de contaminación de fuentes hídricas. Entonces, el tema de manejo de lodos se resume en las plantas de recirculación básicamente en qué hacer con los lodos que están saliendo del sedimentador, del tanque de la estación de bombeo, de la unidad de floculación, es qué hacer con ellos y a dónde los vamos a llevar. Como primero, vamos a hablar de unas condiciones operativas que son las siguientes. Primer medida, la finca debe encargarse de retirar los lodos sedimentados por medio de electrobombas, que es lo más común en las plantas de tratamiento y recirculación. Eh, en ocasiones hay plantas de tratamiento, por ejemplo, que están de agua potable que están en, digámoslo así, en zonas montañosas y no se requieren electrobombas para evacuar los lodos porque la gravedad nos ayuda a redirigir esos lodos a los lechos de secado en una parte más baja. Pero aquí en Urabá el gran reto es ese, que la gravedad no es como nuestra mejor amiga acá, por lo que estamos en una zona de llanura y requerimos utilizar bombas. Eso tiene una implicación de un costo de energía y un desgaste obviamente del equipo que hay que asumirlo, ¿cierto? Porque no hay otra forma, digámoslo así, de retirar esos lodos a menos de que se haga de forma manual con un operario dentro sacando esos lodos, que no es muy recomendable, obviamente porque se va a demorar muchísimo más tiempo y hay mayores riesgos para la persona con ello, por el tema de trabajo en alturas, por el tema de riesgos por microorganismos, ¿verdad? Entonces se prefiere utilizar bombas para sacar esos lodos. Esas bombas, ¿qué van a hacer? Van a tomar el lodo del fondo y los van a dirigir hacia los lechos de secado. Ya ahorita en la siguiente pantalla vamos a mostrar un esquema típico de un lecho de secado. Los lodos deben ser deshidratados y posteriormente, cuando se forme una torta de lodo con baja humedad, o sea, se deshidrate completamente, lo vamos a disponer como residuo ordinario o se pueden enterrar con cal, con el fin de no generar de pronto malos olores si hay mucha materia orgánica. Augura en uno de sus manuales en el 2014 recomienda que se deben hacer purgas de lodos durante el día del embarque aprovechando los recesos, por lo cual se debe de ser una actividad de rutina y de la cual depende la efectividad del proceso de retención de sólidos sedimentables y suspendidos. El día del mantenimiento general se debe iniciar con una purga de lodo a las estructuras como la trampa de corona, floculador y sedimentador. Eso es lo que recomienda Augura, ¿ya? ¿Qué hay que evaluar para ver estas recomendaciones? Es la cantidad de lodos que me genera diariamente la planta. Nuevamente, les repito, no es lo mismo manejar una planta a 5 litros por segundo que una planta de 19 litros por segundo, porque la cantidad de sólidos va a ser muy diferente. Una planta de 5 litros por segundo me puede generar X cantidad de lodos diariamente. Voy a decir cualquier valor sin que sea, digamos, lo promedio. Puede ser, no sé, de 2 metros o 200 litros de sólidos retenidos en el fondo diariamente. Mientras que una 19 ya me puede manejar, no sé, 600 litros de lodos diariamente. Son cualquier valor que se me ocurra en este momento, no lo tomen como referencia. Entonces, lo que les quiero decir es que dependiendo del caudal, la planta me genera diferente cantidad de lodos y es lo que tenemos que evaluar cada cuánto lo vamos a retirar. Augura propone que sean purgas diarias, ¿cierto? Durante los días de embarque, perdón.
se debe evaluar es eso, la cantidad que se produce y procurar de que no duren mucho tiempo en el fondo porque se genera un proceso de putrefacción de la materia orgánica en el fondo y empiezan los malos olores en la planta de tratamiento o cuando estemos haciendo mantenimiento, los operarios no soportarían ese olor porque la materia orgánica empieza a descomponerse y a generar ese tema de malos olores. Entonces la recomendación es hacer purgas de acuerdo a las cantidades de lodos que se estén formando y de acuerdo también al número de días que estén almacenados para evitar generar malos olores. Listo. Pasemos entonces ya a esta última fílmina donde encontramos un esquema típico de los lechos de secado. ¿Qué es un lecho de secado? No es más que un tanque donde yo bombeo los lodos y se retienen por medio de arenas, que son básicamente las que filtran el agua y esa agua retorna a un tanque. Los lodos deben estar bajo techo, o sea, este tanque debe estar bajo techo para evitar pues que el agua lluvia ingrese y pierda yo la deshidratación de la torta de lodo. Aquí vemos un corte típico donde el lodo se deposita en la parte superior y se va, digámoslo, a medida que se deshidrata, él va agrietándose, ¿ya? Generando obviamente espacios para que el agua de la parte superior filtre hasta las arenas, que es en realidad quien soporta los lodos, quien filtra el agua que tiene el lodo. Y las gravas solamente se utilizan como medio de soporte y medio de protección de la tubería de salida. ¿Por qué? Porque es que no podemos depositar las arenas encima de las tuberías de salida porque obviamente perderíamos el material, se nos va simplemente. Entonces debemos proteger esa tubería, los orificios con gravas y esas gravas encima sin depositarle la arena, unas capas dependiendo de la cantidad de lodos, se diseña la profundidad del lecho filtrante. Consideración importante es que también debe ser calculada con base a qué? Con base a los test de jarras, ¿cierto? En los test de jarras nosotros calculamos el lodos que se genera, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros de lodo por cada litro de muestra de agua estamos generando? Entonces, con esos mililitros de lodo que calculamos en el test de jarras, o en un CONOIMOF donde hacemos pruebas de sedimentación, en el CONOIMOF sencillamente miramos qué volumen de lodos producimos en un litro de agua y ese volumen lo multiplicamos por el volumen de agua que se procesa en la planta por un día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por cada litro de agua se produjo 100 centímetros cúbicos de lodo. Entonces hacemos la multiplicación con el caudal que tengamos de la planta y encontramos finalmente la cantidad de lodos que se produce en esa planta y con eso diseñamos también el sedimentador para proveer el sedimentador de un espacio en el fondo para guardar, digámoslo así, almacenar los lodos que se procesan en 2, 3, 4 días, dependiendo de las pruebas que hagamos en campo, si el lodo es muy biodegradable o no. Entonces, sin más, yo creo que esto es como lo básico que teníamos que hablar del tema de manejo de lodos. Simplemente es decirles, deben llevarse a un lecho de secado y el lecho de secado debe calcularse para que almacene los lodos que se están sacando de la planta de tratamiento. El segundo tema del que vamos a hablar hoy son los objetivos de calidad. ¿Qué son los objetivos de calidad? Son los parámetros en los que medimos si nuestra agua es o no adecuada para el proceso de lavado de fruta. Recordemos entonces que las normas como Global Gap o FISMA nos exigen que nuestra calidad de agua para el lavado de fruta sea potable. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar nosotros? Llegar a que esa calidad que estamos procesando en la planta de tratamiento sea lo más cercano posible a la potabilización y que tengamos un índice de riesgo muy bajo. Ya vamos a hablar del índice de riesgo. Primero, entonces, hablemos de 3 parámetros de fácil evaluación y acción correctiva, es decir, cosas inmediatas que podemos hacer en la planta de tratamiento. Primero, podemos evaluar el aspecto visual del agua. Simplemente llevamos un recipiente de vidrio totalmente eh, que se pueda ver, pues. Tomamos muestras en las flautas de distribución, en el tanque de desmane o el tanque de desleche y observamos o no si hay presencia de material suspendido o flux, sólidos suspendidos. Si hay turbiedad, debemos solicitar al responsable de la planta de tratamiento que tome las acciones correctivas si tenemos mucha turbiedad, o sea, un aspecto visual.
¿Qué se puede hacer? Corregir el caudal es una de ellas. Normalmente encontramos que muchas plantas aumentan el caudal por encima del caudal de diseño de la planta y eso causa arrastre de los sólidos hasta las flautas nuevamente. Es decir, que los sedimentadores no soportan ese caudal tan alto, entonces se llevan el floc hacia las flautas. Corrección, bajen ese caudal, listo. Lo podemos ver en finca. Eh, si ustedes encuentran una muestra de agua en una finca que tiene demasiados sólidos, pídale al operario que le baje el caudal durante una hora aproximadamente y ustedes al cabo de una hora vuelvan y miren. Si hay cambios significativos, el problema era de caudal, ¿ya? Pero ese caudal no debe comprometer el tiempo de residencia del banano en los tanques de desmane de leche, porque recordemos que nosotros debemos asegurar un tiempo de leche mínimo que está entre 20 y 25 minutos según las recomendaciones de producción. Eh, entonces, ese caudal no debe comprometer ese tiempo de retención. Si es necesario, la finca debería montar una bomba de recirculación dentro del mismo tanque de desmane de leche por si queremos más presión en los orificios, ¿ya? Pero no comprometer tampoco el caudal porque dañamos el sistema de tratamiento. Segundo, corregir la dosificación del coagulante. Si observamos, obviamente, turbiedad en una muestra de agua en la salida de las flautas, el problema puede ser por la coagulación. Entonces, se recomienda que si ya se hizo el test de jarra, simplemente verificar que la cantidad que se esté dosificando sea la correcta. ¿Cuántos kilos de sulfato de aluminio o de mi coagulante estoy preparando diariamente y cómo lo estoy dosificando? ¿Cuántos centímetros cúbicos por minuto le estoy aplicando al agua? Si no se tiene esos datos, debe hacerse un test de jarras. Listo, como lo habíamos hablado en unos capítulos anteriores. Tercero, en ese tanque donde se aplica el coagulante, chequear el caudal dosificado y evaluar posibles obstrucciones. Es muy común que las sales de sulfato de aluminio o de cloruro férrico presenten obstrucciones, sobre todo en partes, en tuberías que tienen diámetros muy reducidos. ¿Por qué? Porque al ser una sal, obviamente ella va generando obstrucciones salinas que me genera disminución de la cantidad de coagulante que estoy aplicando efectivamente. Entonces, chequen eso diariamente cada que estén en fincas. Listo. Otro parámetro que podemos validar muy fácilmente en campo es el pH. Ya habíamos hablado sobre las en otros videos. Necesitamos que un pHímetro o un reactivo de comparación visual de rojofenol o un papel tornasol para validar qué pH manejan en el agua. Recordemos entonces que el pH ideal para la coagulación está entre 6,5 a 8, ¿ya? Entonces, en ese rango de 6,5 a 8, yo puedo decir, es el pH ideal para que la coagulación sea efectiva. Ahora, si el pH me dio inferior a ese valor, a 6, ¿cierto? 6, 6,5. Si me sale inferior es porque hay un problema que me está haciendo que el pH baje. Incluso ese problema puede ser exceso de coagulante. El sulfato de aluminio me genera disminución del pH. Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Controlar el pH con una base. Por ejemplo, una soda cáustica. ¿Para qué? Para volver a elevar el pH un poquito y lograr llevarlo al rango aceptado para que la coagulación sea efectiva. Recordemos que la coagulación es efectiva en el rango de pH que les dije ahorita. Si el pH es mayor a 9, ¿qué quiere decir eso? Que hay demasiadas bases en el agua disuelta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar con un ácido o sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio, como les dije ahorita, baja el pH, entonces ahí podríamos corregirlo con sulfato. Si no es tan efectivo, utilizamos un coagulante diferente. ¿Con qué debemos controlar? Con ácido. Normalmente aplicamos ácido fosfórico en las plantas de tratamiento de agua potable para disminuir el pH. Hay otro método de corregir el pH y es muy fácil. Eh, hay, cuando hablamos del proceso de desinfección, yo les contaba que hay dos tipos de cloro, que son los hipocloritos y hay un cloro que se le llama cloro al 91. ¿Ya? El cloro al 91 no es un hipoclorito, sino que es un ácido, es una sustancia ácida. El nombre químico es ácido tricloro isocianúrico. Como es una sustancia ácida, me baja el pH.
Y ahora los hipocloritos siempre tienden a elevarme el pH. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en las piscinas? En las piscinas donde tenemos problemas, variaciones del pH, simplemente le recomendamos al operador que mantenga en la bodega los dos tipos de cloros. Cuando el pH se le eleve mucho, simplemente cambie el cloro y aplique cloro al 91. Entonces el cloro al 91 baja el pH y lo regula. Cuando el pH se le baja demasiado, simplemente cambie el cloro y aplique hipoclorito, que el hipoclorito eleva el pH. Entonces mantenemos jugando con las dos sustancias y obviamente desinfectamos. O sea, lo que queremos es desinfectar y aparte de eso regulamos el pH para que lo tengan en cuenta y lo analicen, ¿cierto? Comprar las dos sustancias para controlar el pH allá. Cloro residual, obviamente, con la ayuda del reactivo DPD, así se llama, se mide el cloro residual. Ese cloro residual es función de la cantidad de bacterias y de la cantidad de materia orgánica que no fue removida. Vuelvo y le repito, ¿qué es el cloro residual? Es la cantidad de cloro que me sobró después de que apliqué y que reaccionó con lo que había. Es decir, yo tengo 1 litro de agua. En ese litro de agua hay una cantidad de materia orgánica que la desconozco y hay bacterias, obviamente. Entonces, yo le aplico, a ese litro de agua le voy a aplicar, por ejemplo, 1 centímetro cúbico de cloro, de una solución de hipoclorito al 70%. Cuando le aplico ese centímetro cúbico, ese centímetro cúbico completo, y lo agito completo una reacción que me generó desgaste del hipoclorito. ¿Por qué se desgastó? Porque reaccionó con las bacterias que habían y con la materia orgánica, ¿ya? Entonces se consumió, hubo reacción química. Pasado 15 minutos o 20 minutos después de esa reacción química, yo mido con un reactivo que llama DPD, mido cuánto cloro sobró, es decir, el cloro que quedó remanente y que no reaccionó porque ya se acabó toda la materia orgánica y todas las bacterias que habían murieron y me quedó un remanente, un sobrante de cloro. A eso es lo que llamamos cloro residual. Recuerden entonces que el cloro residual debe estar en agua potable entre 0.3 y 2 miligramos por litro. Entonces, podemos controlarlo fácilmente con un reactivo. Es de muy fácil análisis en campo. ¿Listo? Con eso aseguramos que las bacterias estén ausentes eh, y la materia orgánica pues también, digamos, sufra esa reacción con el cloro. Listo. ¿Qué debemos hacer? Análisis y muestreos de bacterias como la E. coli y los coliformes totales para determinar empíricamente las dosis de esos microorganismos. Y determinar, perdón, no para, y determinar empíricamente. Entonces son dos cosas. Primero, muestreo de E. coli y coliformes, saber si hay o no. Y segundo, debemos determinar las dosis. Listo. Objetivos de calidad. ¿Qué queremos lograr en las fincas? Obviamente, potabilizar el agua porque es lo que nos pide la norma, ¿cierto? Pero entendemos que hay ciertos, digámoslo así, ciertos retos en las fincas para lograr potabilización. ¿Por qué? Porque son retos de infraestructura básicamente que requieren inversión. Entonces, lo que vamos a procurar hacer es que las fincas logren valores muy cercanos a la potabilización para lograr los objetivos de calidad de la resolución 2115 del 2007, que es la que me habla de la calidad de agua para consumo humano. Entonces aquí tenemos una tabla con muchos parámetros que nos pide la resolución 2115. Hablemos como de los más importantes. Coliformes totales, ya lo habíamos hablado en un video anterior, es un parámetro de indicador de contaminación por bacterias. Y de los coliformes totales hay una bacteria específica que se llama la E. coli, que se clasifica como un coliforme fecal. Los coliformes fecales, recordemos que eran bacterias típicas presentes en heces humanas o en heces de animales de sangre caliente, donde obviamente si hay presencia de esa bacteria, quiere decir que el agua está contaminada con heces. Y es un problema muy grave de salud pública. ¿Listo? Entonces, para los dos, el valor de referencia debe ser 0, según la resolución 2115. La turbiedad, medida en unidades nefelométricas de turbiedad, debe estar máximo en 2, ¿ya? Si se pasa de 2, ya deja de ser un agua, digámoslo, no 100% potable, pero sí con un alto grado de potabilización si no se sube mucho. Ya podemos decir que una turbiedad aceptable para agua,
para agua sin riesgo puede ser una turbidez de 3, 4 o hasta 5 unidades nefelométricas. Pero esa turbidez de quién va a depender del proceso de coagulación, floculación, sedimentación y filtración, ¿ya? Si tenemos muy bien esos procesos establecidos en la finca, bien diseñados, tendríamos una turbidez muy baja, ¿listo? El color aparente también es muy importante. El valor máximo es 15. El color aparente, recuerden que me lo dan las sustancias disueltas en el agua, o sea que no la podemos retener mediante un filtro fácilmente, sino que es como están disueltas es de difícil retención, entonces necesitamos un medio químico como la coagulación. Entonces el color aparente no debe llegar mayor a 15. pH entre 6,5 y 9 para agua potable. Cloro residual, ya hablamos de él, 0.3 a 2 miligramos por litro o partes por millón. Y dos súper importantes acá abajo, el hierro y el manganeso. El hierro total no mayor a 0.3 y el manganeso no mayor a 0.1. Con estos que les acabo de comentar, más los que están ahí en la tabla, que no ahondamos en ellos, mesófilos, alcalinidad, dureza, cloruros, sulfatos, nitritos, conductividad, entre otros, con eso hacemos un cálculo que se llama el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano, IRCA. El índice de riesgo de calidad, como su nombre lo indica, es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de la calidad de agua para consumo humano. Es decir, si no cumplimos con la calidad de agua para consumo humano, nos incrementa el riesgo de enfermedades asociadas a ese no cumplimiento. Esa es como la idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando les hable yo de IRCA, ya ustedes tienen que irse en mente que es el índice que me evalúa el riesgo, ¿ya? Entonces, tenemos esta tablita con colores, que la vemos abajo. Si el IRCA lo calculamos y me da de 0 a 5, hablamos de agua sin riesgo, agua totalmente potable. Si el IRCA me dio entre 5.1 a 14, hablamos de un riesgo bajo, de lo que les hablamos. Podemos llegar, por ejemplo, a valores de turbidez no cumpliendo el 2, pero sí, por ejemplo, que llegue a 3 unidades nefelométricas, entonces no entramos en un riesgo alto, sino en un riesgo bajo, que es un riesgo aceptable. De 5.1 a 14 el riesgo bajo. Ya de 14.1 a 35 ya tenemos el primer campanazo, el primer advertencia. Ojo que su agua está en riesgo medio y no es apta para consumo humano porque incumple muchas características. Si el IRCA está entre 35.1 y 80, el riesgo es muy alto. Ojo que esa agua no le cumple con nada. Si el IRCA está entre 80.1 y 100, definitivamente es inviable sanitariamente esa agua. Es decir, esa agua está totalmente contaminada o no cumple mejor en ninguno de los parámetros. ¿Listo? Entonces la invitación es a que cumplamos con una planta de tratamiento muy buena que me elimine o que me mantenga en control la mayoría de estos parámetros, ¿cierto? Y que estén ojalá muy cercanos a la norma para que el IRCA o el índice de riesgo esté entre bajo y sin riesgo. Ojalá podamos llegar a agua sin riesgo, es decir, agua potable, apta para consumo humano y que no vamos a tener mayor problemas en la planta de tratamiento y recirculación. Aquí tenemos dos casos. El caso 1 se evaluó una calidad del agua con un color aparente que dio 47. Lo vemos aquí, voy a mostrar el puntero láser. Color aparente me dio 47 y el IRCA lo castigó con un puntaje de 6. El hierro total me dio 0.8 y el valor máximo recuerden que era 0.3. Entonces el IRCA lo castigó con este valor, 1.5 de castigo. Y la turbiedad me dio 5, máximo es 2, entonces la castigó con un puntaje de 15. Si ustedes ven, el mayor castigo que da el IRCA, en este caso es a la turbiedad. También nos castiga mucho por los coliformes fecales y totales. Si tenemos coliformes totales y fecales, nos castiga con un IRCA de 15. Entonces uno hace la sumatoria de todo el IRCA y me da el total. El total de esta suma se evalúa con la cantidad de parámetros que se analizaron y se calcula el IRCA, ¿ya? Y el IRCA en este caso me dio 26.2 y como veíamos en la tabla anterior, estamos en riesgo medio, que es un agua que no cumple las condiciones sanitarias y que es un agua de mucho cuidado que tenemos que mejorarla inmediatamente. El caso 2, por ejemplo,
aquí varié los valores. En el caso 2 tenemos un color aparente de 15, o sea, llegamos al límite máximo. La referencia a la resolución dice que el color no debe pasar de 15. Ahí lo puse en 15 para hacer el ejercicio. El hierro total lo puse en su máximo valor permitido, que es 0.3, 0.3. Miren que no lo castigó porque está, digámoslo así, que en su límite máximo, pero no lo castiga. Y la turbidez también la puse en su límite máximo, 2, y el IRCA me dio 0. ¿Por qué? Porque no castigó ningún parámetro. Entonces producimos ahí agua sin riesgo. No les voy a mostrar las ecuaciones del IRCA porque pues no hay lugar a ellos, son unas ecuaciones ya como muy específicas, pero sí me interesa que comprendan el resultado de ese cálculo, que es ese valor. Tenemos riesgo, agua sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio o alto e inviable sanitariamente, ¿listo? Entonces es lo que quería mostrarles, que debemos llegar a un análisis de calidad de agua muy cercano a la potabilización de acuerdo a la resolución 2115 del 2007. Esto es una fotografía que tomé en una finca donde se le hizo un test de jarras y, y se tomó el agua, la foto antes y el agua después de haber sido tratada. Aquí vemos claramente que la foto antes se está recirculando un agua de unas condiciones bastante difíciles, una turbidez muy alta, contiene también un color aparente, contiene un color aparente altico. Pero después de ser tratada, en el test de Jarra encontramos que la dosis ideal para esa finca era de 30 partes por millón de sulfato de aluminio y con un tiempo de sedimentación casi que de 60 minutos porque superamos el valor normal, que es un tiempo de sedimentación de 15 minutos. Nosotros la llevamos hasta 60 porque normalmente los sedimentadores se diseñan a partir de 2 horas en adelante, no con los 15 minutos, que es la prueba básica, el test de Jarrano. Entonces la dejamos 60 minutos y logramos agua con muy buenas características. El pH que se midió, 7.5, cumple con la norma. Color aparente nos dio 14, cumple con la norma porque el máximo es 15. Los sólidos suspendidos me dieron inferior a 50, pero en agua potable la resolución 2115 no me da valores de referencia para estos sólidos. Simplemente se midió como referencia de que el equipo no lo alcanzó a medir. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua está muy bien clarificada, había poca presencia de sólidos. La turbidez nos dio 2, el hierro nos dio 0.3, el manganeso 0.1, cloro residual también se midió y nos dio 2, es el límite máximo porque va de 0.3 a 2. Los coliformes, lamentablemente no pudimos hacer el análisis microbiológico en laboratorio, pero a modo de ejercicio le vamos a poner que hubo una muy buena desinfección del agua con suficiente cloro residual y los coliformes nos marcaron 0 y la E. coli nos dio 0, ¿ya? A modo de ejemplo. Y la alcalinidad total, 200 miligramos por litro. Entonces, si hacemos todo eso y lo llevamos a una hoja de Excel calculando el IRCA nos dio 0. Entonces, si nos vamos aquí, es un agua sin riesgo. Allá es donde queremos llegar y allá es donde queremos que las fincas le apunten. Ese es nuestro objetivo, esas son nuestras metas, de que todas las fincas posean un agua lo más cercana a la potabilización. ¿Qué se debe hacer entonces para lograr esto? Una mejor coagulación, o sea, una mezcla rápida muy buena, una floculación también diseñada conservando lo que habíamos hablado en ese video, conservando los gradientes de velocidad, es decir, un floculador bien calculado, bien diseñado y una sedimentación superior a 45 minutos, que es lo que queremos de tiempo de retención hidráulico que he venido repitiendo esa palabra muchas veces. Entonces, el tiempo de retención hidráulico se me convierte en un parámetro fundamental para diseñar un sedimentador. ¿Cuánto tiempo voy a dejar el agua con la velocidad más baja posible para que los flux precipiten? Logramos esta calidad de agua que ven aquí y calculamos el IRCA con un valor de 0, agua sin riesgo. Obviamente, a manera de ejercicio, asumiendo que hay buena desinfección del agua. ¿Listo? ¿Qué le falta a esta agua que ven ustedes en la foto para ser potable? Es simplemente aplicarle cloro. ¿Listo? Ya con cloro ya tenemos libre de coliformes totales de E. coli y ya tenemos agua casi que potable apta para consumo humano. Bueno,
Este ha sido como todo por hoy en este video número 15. Nos queda el último video que son las conclusiones y recomendaciones. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.